Vía Pública. ¿Cómo están ustedes? Muy buenas noches, bienvenidos a Vía Pública. A partir del próximo lunes 10 de agosto, 8 comunas entrarán en la fase de transición. Como suele ocurrir los días miércoles, las autoridades del MinSal dieron a conocer modificaciones a las medidas restrictivas que se han decretado en las zonas más afectadas por el avance del COVID. Así, el ministro de Salud, Enrique París, informó que 8 comunas en las que hay actualmente cuarentena pasarán a fase 2 del plan paso a paso, es decir, la transición. Se trata de las comunas de Providencia, Rancagua, Machalí, Graneros, Tocopilla, Lampa, Curacaví y Melipilla. La medida que permitirá una apertura parcial del comercio, por ejemplo, y desconfinar a las personas de lunes a viernes, manteniendo el toque de queda, y el fin de la cuarentena, entonces, manteniendo el toque de queda, salvo los fines de semana que se mantiene la cuarentena. Esa es la transición. Comenzará a regir desde el próximo lunes a las 5 de la mañana. Sin embargo, también se informó una noticia que puede ser, o es muy preocupante. Punta Arenas tendrá que retroceder de la etapa de preparación, o sea, fase 3, a transición, a fase 2, por un importante aumento de casos nuevos de coronavirus. Más de un 200% creció en la zona austral de Chile, en Punta Arenas, en Magallanes. Asimismo, la comuna de Tierra Amarilla, en la región Tierra Amarilla, en el norte de Chile, en la región de Antofagasta, también tendrá que retroceder y entrar nuevamente a cuarentena. Así está, Santiago tendrá que esperar por ahora porque se suponía que Santiago tiene mejores cifras que Providencia, sin embargo, Santiago no se le permite la apertura todavía. Las explicaciones que da la subsecretaria Paula Daza, entre otras cosas, es que Santiago tiene tal cantidad de población flotante, como es de imaginar, suponer, y lo sabemos, que están esperando que comunas aledañas bajen. Hay algunas de las comunas que están rodeando a Santiago comuna, no Santiago capital, que puede generar un problema por la movilidad que ocurra allí. Esa es la razón que dio la autoridad. Justamente vamos a conversar en la mesa con el diputado por Santiago, Giorgio Jackson. Giorgio, muy buenas noches, ¿cómo estás? Muy buenas noches, aquí llegando desde Valparaíso, que terminamos tarde de día. Terminaron tarde, sí, pues. Bueno, es así la pega ahí, ¿no? Generalmente las jornadas son larguísimas, ¿no? Por lo general. Sí, claro, sobre todo en este tiempo que hay varios proyectos que es bien urgente sacarlos, así que está bien que se extienda lo que se tenga que extender, pero que se discute, que hay espacio para discutir. ¿Y por qué no teletrabajan las discusiones o es mejor estar ahí? ¿Es más fácil? Hay espacios de teletrabajo. Hoy día, como me toca ser jefe de la bancada de Revolución Democrática, tuve que ir a hacer varias gestiones que son mucho más fáciles cuando uno está allá, sobre todo el tema de coordinar los comités, etc. Son temas más bien administrativos y había un proyecto de ley que me interesaba mucho estar en la tramitación allá. ¿Cuál es ese proyecto de ley? El del fondo COVID. El fondo COVID. Hoy día se tramitó, se despachó al Senado, pero le logramos introducir algunas modificaciones que creo que lo mejoran. Perfecto. Bueno, nos convoca a una conversación respecto de este impuesto a los súper ricos, que tú eres uno de los firmantes, de los diputados firmantes originales de este proyecto, que busca, para así, a grosso modo, busca imponer un impuesto único a través de una reforma constitucional del 2,5% a aquellas personas, patrimonios de 22 millones de dólares hacia arriba. Es así, correcto, ¿no? Es el planteamiento basal. ¿Por qué 22 millones de dólares? ¿Por qué no 24, 17 o 38? ¿En qué se basan para el 22? Sí, la verdad es que este proyecto de ley fue en base a un estudio que se hizo en la Universidad de Chile por parte de dos economistas, Gino Sturla y Ramón López, en el cual tratan de analizar formas, mecanismos que incluso se están discutiendo en distintas partes sobre cómo afrontar el momento de crisis pandémica. Lo que sí es claro es que en todos los países, independiente que hayan estado más o menos preparados, esta crisis de la pandemia ha traído además una crisis económica muy, muy profunda, o sea, más allá de los costos a nivel de salud, a nivel lamentablemente de muertes que han habido en todo el mundo. Esto ha traído una recesión económica y también el que las familias, sobre todo de sectores medios y sectores populares, hayan tenido que tener una caída fuerte de ingresos.
¿no? Y por eso se han activado distintos programas públicos que ahí hemos debatido, algunos insuficientes, otros quizás tarde, etcétera. Se ha discutido eso. La pregunta clave acá, Matías, no, pero es perdón, ¿quién paga la cuenta? no me quedó claro por qué los 22 millones de dólares es el piso. 22 millones de dólares fue porque se hizo una escala de cuántas personas, son estimaciones que se hacen, de cuántas personas hay entre 5 millones de dólares, que es lo que se clasifica ricos, hasta 100 millones de dólares, que es el primer tramo, donde se considera una persona rica según estos estudios, y sobre 100 millones de dólares son las personas súper ricas, que son las que se denominan, por así decirlo, las que más patrimonio tienen, y nosotros queríamos encontrar un número cuya recaudación pudiera hacer, entre comillas, la cifra de la mitad del fondo COVID. Ese era como el objetivo. Obviamente que esto no está escrito en piedra, esto es una propuesta, un puntapié inicial para que haya una discusión, y lo que quisimos decir es, que del costo total de este plan, que son 12.000 millones de dólares, hagamos el estimado, o al menos en base a este estudio, que es de las pocas cosas que tenemos para poder aferrarnos, pero que, insisto, está sujeto a total modificación si es que fuera necesario, ¿cuánto nos permite decir queremos recaudar la mitad de lo que implica este fondo, o lo suficiente en ese momento cuando se presentó para financiar una renta básica universal, para de emergencia? Entonces, ese fue el parámetro de su momento, pero lo importante acá, creemos, es discutir quién paga la cuenta, porque hoy día la cuenta, hasta el momento, la han tenido que pagar los trabajadores y trabajadoras con su fondo de seguro de cesantía, con el fondo solidario del seguro de cesantía, con reducción de sus salarios. Recordemos que ahora todavía no se aprueba la reforma para fijar en 55% la tasa de reemplazo, pero acá digo, de 70, 55, 50, van en 45 algunos de los salarios, con desempleo y también con el IVA, porque todo el gasto público se financia mayoritariamente con IVA, que lo pagan los sectores medios y sectores populares. Entonces la pregunta de cajón... Y con el 10% del ahorro de las pensiones. Exacto, se me olvida, el 10%, algo fundamental, importante, ahí están saliendo cerca de 13.000 millones de dólares. 13.000 millones de dólares, que es impresionante porque es una cifra que es similar al fondo COVID completo que acordó oposición y gobierno para... Exacto, y cerca de los 12.000 millones, cerca de los 12.000 millones de dólares del Fondo de Seguro de Cesantía, que fue lo que primero se puso sobre la mesa. Claro. Entonces estamos hablando de que toda la plata que se ha puesto, incluida la mitad de los fondos públicos, son financiados por los sectores medios y sectores populares, por las familias trabajadoras de Chile. Entonces la pregunta que nos hacemos es, en este momento de crisis donde todas las personas están cayendo en sus ingresos, que están sacando de donde no tienen, ¿cómo se va a poner el sector que más ha acumulado durante este último tiempo y que, dicho sea de paso, en estos últimos meses, según incluso los números más grandes, o sea, las personas, las 10 o 15 fortunas más grandes, han aumentado según la cifra Forbes su riqueza? Y nosotros creemos que es de toda justicia que podamos establecer algún mecanismo, insisto, si es que no es el que nosotros propusimos, estamos completamente abiertos a otro, pero algún mecanismo que permita recaudar de allí parte de lo necesario para poder paliar esta crisis, y que no sea la deuda pública la que después, igual con fondos del IVA, termine financiando todo lo que fue esta crisis pandémica. Giorgio, antes de entrar a los temas más técnicos que los expertos han esbozado en columnas y que quiero confrontar algunos contigo, preguntarte dos cositas. La primera, en la cifra de los más ricos aparece el presidente de la República y algunos dicen esto es con nombre y apellido. Este es un proyecto para dañar a Sebastián Piñera, que es mucho más rico que esto, digamos. ¿Qué responden ustedes a eso? No, la verdad es que no es en este caso una condición que tiene el presidente Piñera a partir de los negocios que ha hecho desde hace muchos años, el que él acumule la riqueza, pero creo que no está con nombre y apellido, sino que tiene como objetivo principal el recaudar, el que no sea una carga pública para toda la población, como hoy día lo está haciendo, sino que pueda ayudarse a financiar con las personas que más riqueza acumulan. Para hacer una sola idea, Matías, cuando hablamos de 22 millones de dólares, estamos hablando de una persona de ingreso medio, digamos 400.000 pesos de ingreso mensuales. Tiene que trabajar 3.000 años sin ahorrar sin gastar ni un solo peso, todo de ahorro, para poder llegar a los 22 millones de dólares. O sea, estamos hablando de 3.000 años trabajando por el sueldo promedio de los chilenos sin gastos. Sí, el número es aritmética simple, pero en otro tema, hoy día tiene facultad exclusiva el presidente, es el Ejecutivo, para modificar los temas impositivos. Este sería un impuesto. Exacto. Entonces se busca nuevamente un camino que resultó hiper exitoso a la luz de los hechos, que fue el 10% del 10% del retiro de las AFP, porque
logran la finalidad y logran políticamente un triunfo muy importante con votos del gobierno, de diputados y senadores oficialistas, logran el triunfo. Entonces, entiendo que el camino esta vez va a ser el mismo, va a ser una discusión constitucional en una reforma de una sola vez, porque por la vía legal sería inconstitucional hacerlo, ¿no? Exacto, si es que nosotros no estamos facultados para presentar una reforma legal, que los tributos hoy día son reformas de quórum simple, cuando las presenta el Ejecutivo, pero por lo mismo la Constitución hasta ahora dice, si es que tú quieres alterar estas normas, tendrás que hacerlo a través de una reforma constitucional que tiene quórums muchísimo más elevados que un quórum simple. Por lo tanto, estamos siguiendo ese camino, pero si me preguntas a mí, yo soy mucho más amigo de que el gobierno tome esta inquietud. Y que el gobierno presente una propuesta alternativa que haga lo mismo, que en el fondo haga que las personas de mayores riquezas puedan contribuir en este periodo de la pandemia. Si me preguntas a mí, yo no estoy acá tratando de hacerle un gallito al gobierno y decirle, le ganamos a través de una reforma constitucional. No, a mí me parece mucho más limpio que el gobierno diga, ok, es razonable lo que se está planteando. Yo no creo que la gente crea que esto es algo poco razonable y diga, ok, que se pongan los, no sé, hasta el mismo Andrónico Luksic, por Twitter, vamos a hablar de dijo eso. Que él estaba disponible. Entonces, ¿por qué el gobierno no toma esa posta y dice, ok, si es que las personas que más intereses deberían estar cuidando con esto están disponibles al debate, entonces hagamos algo, es win-win. Bueno, tú pusiste el caso, te lo voy a preguntar después. Andrónico Luksic públicamente dijo que no tendría problemas, pero que hubiese, por favor, algo así, dijo, una discusión seria. Por discusión seria, él entiende que las anteriores no han sido serias, que han sido desde los polos, hablando de que estos son los buenos, estos son los malos, que se tomó, lamentablemente se tomó mucho la discusión en nuestro país, ese tonito, ¿eh? Dónde están los morales y los amorales, dónde están los buenos y los malos, los tuyos y los míos. ¿Han hablado con Andrónico Luksic? Tú eres uno de los autores, uno de los firmantes. ¿Lo van a invitar a conversar? Porque a él le va a tocar, es probablemente el más rico de Chile. ¿A qué se refiere? Para ver a qué se refiere con seriedad en la discusión. Sí, yo creo que sería muy interesante que la Comisión de Constitución, que va a ver este proyecto, pueda invitar a personas como Andrónico Luksic. Insisto, el debate ojalá no gire en torno a que se diga, no, es que esto no se debiese presentar a través de una reforma constitucional, o no, esto no puede ser porque sale patrimonio bruto y debiese ser patrimonio neto. Todas esas cosas se pueden mejorar. Se puede mejorar, si no cuesta nada mejorarla, es una indicación. Lo que yo creo es que esas razones, que son muy justificadas para mejorar el proyecto, pueden ser para enriquecerlo. Pero creo que nos sirven mucho hoy día para desestimar la idea de que se legisle en torno a esto. Yo ahí espero que el gobierno, en vez de mirar al techo, como pasó con el 10%, y después llegó al final, que el gobierno mejor tome la iniciativa y que nos proponga otra cosa. Si es que el gobierno dice, no, miren, ¿saben qué? Mejor grabar por un año, qué sé yo, las ganancias de capital. O que nos diga, no, miren, ¿saben qué? Mejor, para cumplir el mismo objetivo y la misma recaudación, con la misma progresividad, vamos a hacer, no sé, alguna otra cosa. Pero lo hicieron para el terremoto del 2010. ¿Por qué no se puede hacer ahora? Giorgio, ¿cuántos proyectos más en cartera hay de este tipo que sea hiperpopulares? Porque sacarle un porcentaje a los ricos, los súper ricos, es popular, o sea, puede tener un 90% a lo mejor, estoy inventando, pero me imagino que es, no sé si ustedes tienen alguna encuesta, pero seguramente es hiperpopular, probablemente es más popular incluso que el 10% del retiro de la AFP. Y hacerlo por esta vía, ¿cuántos proyectos más tienen en carpeta para utilizar la vía de la reforma constitucional y que sean muy populares? La verdad es que yo no los tengo contabilizados de esa manera. Yo diría que muchos de los proyectos que se han tramitado por vía de mociones parlamentarias, por ejemplo, el corte de los servicios básicos. Hoy día estábamos discutiendo la posibilidad de que no, por ejemplo, no te corten los servicios por no pagar los gastos comunes, que está pasando mucho. Entonces, yo creo que todos esos tienen una base popular. Quiere decir que es un problema real al cual nos podríamos agarrar para que las personas durante estos meses de incertidumbre y de crisis puedan tener un poquito más de certeza. Porque yo creo que la incertidumbre es uno de los peores factores que afectan la salud mental, afectan las realidades materiales de las personas y las relaciones incluso de convivencia de familias, etcétera. Y por lo tanto, a eso hemos estado abocados. Yo diría que hay varios proyectos que van en esa línea. Ahora, no es como que yo de antemano sepa que un proyecto u otro iba a tener este nivel de popularidad. Yo, por ejemplo, pensaba al principio que el proyecto del 10%
primero era de última ratio, porque, insisto, son los trabajadores los que están poniendo su plata para salvar algo que yo creía que tenía que ser con renta básica universal. Pero segundo, yo recién al final, cuando nosotros propusimos la idea de que hubiera un fondo solidario, que lamentablemente no se aprobó, pero que movió la aguja en la discusión de pensiones, lo que es bueno, yo diría, recién ahí nosotros nos animamos a subirnos como apoyo así explícito, porque también sentíamos que la población ya estaba un poquito chata, perdone la expresión, pero de la hiperfocalización de algunos instrumentos y la confusión de los instrumentos de política pública que muchas veces, por tratar de hacer una especificación exacta de cuál es el público que quería y por el error tipo y que van a postular de esta manera, de esta otra, al final mucha gente terminaba haciendo lo que se conoce como falso negativo. Para que no se te cuelen dos, dejabas a tres afuera, y eso lo han dicho. Exacto, y eso fue muy como generó mucha impotencia. Giorgio, a ver, 22 millones de dólares es el piso. De ahí para arriba se le cobrarían 2,5% por una sola vez. ¿Se cobra el 2,5% de qué? ¿Del patrimonio completo? ¿De los activos que tienen? ¿Cómo se va a medir eso? Hoy día el patrimonio bruto, y yo ahí inmediatamente creo que se pueden hacer muchas modificaciones. Este proyecto, cuando se presentó, de alguna manera tenía la urgencia de que sirviera cuando se estaba discutiendo la renta básica universal, que nos decían, no hay plata, son solo 65.000 pesos, no sé si te acuerdas, cuando eran 65.000 iba bajando, eran 65.000, después bajaba, y nosotros decíamos, pero si es que nos dicen que no hay plata, acá hay un proyecto donde podemos sacar la plata para financiar esto. Por eso te digo, fue un proyecto que lo que buscó es que el debate se diera. Soy el primero que va a reconocer que este proyecto se puede reescribir completo. Patrimonio bruto, sí creo que tiene, ¿a qué le llamas patrimonio bruto? ¿Activos menos pasivos? A la suma, no, el bruto son todos los activos principalmente. Pero el patrimonio, para que sea como fiscalizable y para que sea en el fondo cobrable, hay personas que han planteado que sea el neto y por lo tanto que sea la resta entre activo y pasivo, que se revisen, por ejemplo, los tramos y que haya tramos en vez de un corte discreto en los 22 millones de dólares, que se pueden establecer tramos para que haya una función continua. O sea, hay muchas cosas que nos han llegado. Pero se mide activos. Hoy día sí, hoy día se están midiendo activos. ¿Y qué pasa si una persona tiene más pasivos que activos? ¿Qué hace? Bueno, esa ha sido una de las principales advertencias que nosotros estamos perfectamente disponibles a poder especificar. Porque cuando se puso patrimonio bruto, lo que se entiende es que no está neteado con los pasivos y por lo tanto, te insisto Matías, eso es de los detalles que no tenemos ningún problema con modificar. Ya, o sea, la persona que... Ahí se puede producir una tremenda injusticia, porque puede haber gente que tiene 22 pero debe 24. Entonces al final el neto dice, perdón, yo no soy tan rico, ¿te fijas? Podría darse. Estoy completamente de acuerdo. Ya, ¿estás de acuerdo? Estoy completamente de acuerdo. O sea, acá no queremos, entre comillas, que existan lo que, insisto, se conoce como falsos negativos, es decir, que tenga que pagar a alguien que no cumple con la condición de tener una riqueza acumulada muy grande, que el 2% para un momento como esto, puede ser mucha plata, a esa persona igual van a haber, no sé, pues 3 o 4 generaciones que no se van a poder gastar la plata. O sea, estamos hablando de riquezas que hacen que las varias generaciones que vienen hacia abajo no les sea muy difícil poder gastar toda esa plata. Sí. Y por lo mismo son como, y además que son riquezas que crecen de alguna manera a través de las inversiones de manera exponencial. O sea, van acumulando año a año. Claro, por inercia se van. Claro, y no alcanzan a gastarse, llegan a un punto donde no alcanzan a gastarse ni en el mayor estándar de vida la cantidad de plata que es de renta año a año. Entonces son platas que en general están creciendo y uno dice, bueno, si todo el país está haciendo un sacrificio, tratemos vía impositiva, porque la vía de la caridad que muchas personas puedan tener está bien, pero nunca va a alcanzar a recaudar lo que podría recaudar esto. O sea, pensemos que todo el sector empresarial, todas las OFOFA, todas las CPC lograron recaudar algo así como 80 millones de dólares, creo, o 100 millones de dólares. Para donar. Y estamos hablando que esto superaría en cerca de, no sé, 60 veces esa magnitud. Se espera recaudar 6.500 millones de dólares, por lo que entiendo, ¿no?
Sí. Claro, Giorgio, ese es un estimado. claro, dos cositas que a la lectura de distintas cosas que uno tiene a la mano de técnicos que escriben y que uno agradece porque él va entendiendo. Y se va haciendo preguntas. Y muchos economistas, muchos especialistas dicen que la experiencia internacional indica que puede salir más cara la vaina que el sable. Eso quiere decir, eso es lo que dicen ellos, sí, que me gustaría saber cuál es tu opinión, que efectivamente es tan difícil de cobrar, es tan difícil de medir, de evaluar y de cobrar, que puede ser más caro porque es muy difícil de cobrar. Entonces, al final, tú tienes expectativas de cobrar 100, vas a terminar cobrando 30 y en fiscalizar y en perseguir y en buscar te puede gastar más de esos 30. Claro, tiene mucho efecto para la galería, pero que no tiene tanto efecto y que muchos países europeos, sobre todo, que lo han impuesto, han vuelto atrás y lo han deshecho porque no les resultó como esperaban. ¿Tienen miedo a las expectativas? Sí. Sí, o sea, sí, claro, si la experiencia internacional siempre ayuda para hacer mejores políticas. Yo parto de la base primero que, a diferencia de otros países donde han tenido impuestos al patrimonio que son Francia, permanentes, España. los han echado para atrás porque precisamente no eran de carácter transitorio. O sea, de hecho, es de la esencia de echar algo para atrás cuando es permanente, ¿no? Sí, claro, Y por lo tanto, claro. fueron algo, se dieron cuenta que no resultaba durante un periodo de tiempo y después retrocedieron. En este caso es por una vez. ¿Y qué Por te lo hace tanto, pensar que varios el de que los- sea transitorio, varios de los- Sol, en tu explicación para que lo integres, ¿qué te hace pensar técnicamente que el que sea transitorio es más eficiente y más recaudador que uno que sea permanente? Hay principalmente un argumento para eso, Matías, porque cuando las personas tú les dices que vas a tener un impuesto al patrimonio que es permanente, puede estar el incentivo a reestructurar toda tu cartera de inversiones en otro país, con otras estructuras jurídicas, irte, en el fondo, lo que se conoce como la amenaza de la fuga de La capital. fuga, claro. ¿Ya? En cambio, pero la fuga de capital tiene un costo. Y es un costo que puede superar el 2,5% de tu patrimonio, ¿ya? Porque te tienes que instalar en otro lado, tienes que mover todo, tienes que liquidar tus activos, tienes que hacer un montón de cosas. Por lo tanto, nosotros lo que creemos es que por ser una vez, puede que eso de alguna manera, sea un contraincentivo a movilizar todo fuera de un país. Pero insisto, Matías, si acá la idea es lo que manda, la idea es que las personas que más riqueza tienen, que mejor les ha ido durante mucho tiempo, y mejor les ha ido, no es como, le fue mejor al vecino, no, son las 1.500 personas que más dinero acumulan en nuestro país, que puedan ponerse, si es que a mí me dicen no es el impuesto al patrimonio, sino que debiese ser esta otra fórmula que la van a terminar pagando ellos mismos, yo no tengo problema en salir apoyando una cuestión como esa. Si me dicen que hay mejores herramientas técnicas y me dicen, mira, ¿saben qué? En verdad lo que vamos a hacer es vamos a terminar con exenciones que hoy día esos grupos tienen y que vamos a estar como favoreciendo a partir de estos otros instrumentos. No tengo ningún problema. Yo en esto me muestro pragmático total. Lo que sí creemos es que varias de las cosas que se han dicho sobre el impuesto al patrimonio no las comparto, como por ejemplo que sería imposible y sería ilegal grabar 2 veces porque esa es plata que ya pagó un impuesto. Sí. Bueno, las contribuciones de los inmuebles son impuestos territoriales que se pagan todos los años y la gente saca la plata de renta que sí pagó impuestos. Entonces no es algo anormal que exista un impuesto al patrimonio. De hecho, el propio gobierno, hace poco tiempo, en la reforma tributaria, hizo que esos activos inmobiliarios se acumularan para que esa acumulación de activos hiciera que las personas no tuvieran muchas viviendas exentas o con poquito tasa de interés y por lo tanto el impuesto, la tasa efectiva que pagaran sea mucho menor. Entonces, son cosas que se hacen. Y la pregunta es cuánto queremos cargar, entre comillas, la mano a ese sector. Nosotros creemos que todavía se puede un poco más. Giorgio, puede tener, algunos dicen que puede tener externalidades negativas en cuanto a varias cosas generales, como por ejemplo le pasa a muchos países vecinos nuestros, que los capitales suelen estar afuera, no que se fuguen necesariamente por una reforma transitoria, por una reforma de única vez, sino que empiezan a sentir que cambian permanentemente, que Chile se transforma en un país cambiador de reglas del juego, como le pasa a Argentina, por nombrarlo directamente. Entonces, tienen que hacer cada ciertos años unos esfuerzos enormes para que los propios argentinos que tienen capitales, los patrimonios, los traigan a su país. Pero y que no vengan extranjeros, porque es muy complicado, ya por una vez puede ser, pero si empezamos a generar la situación de que aquí se cambian las reglas del juego con cierta facilidad, no es chacota tampoco, porque hay una discusión parlamentaria en democracia, pero que deje de ser atractivo y nuevamente sea una externalidad negativa a que tengamos
pocas posibilidades de que nos caiga la inversión en el mediano y en el largo plazo. ¿Cómo lo ves tú? Yo creo que la mejor forma de conseguir que Chile sea un país atractivo para las inversiones es que Chile sea un país que consiga la paz social, ¿ya? La paz social no es algo que salga gratis, y no es porque alguien ponga la pistola sobre la mesa y diga, aquí yo te traigo la paz social, no. Es porque la paz social es un fenómeno súper complejo y hay teorías del contrato social, desde la Revolución Francesa en adelante, que tratan de decir cómo se consigue que una sociedad sea armoniosa. Muchas veces se dice, también por otros estudios econométricos que se han hecho, que a medida que tú, después de los $20.000 per cápita, a medida que más desigualdad tienes, también afecta a otros índices de convivencia, como la delincuencia, y como un montón de otros factores relacionados a la salud, a la desigualdad en otros aspectos, y por lo tanto, los potenciales productivos, y por lo tanto, la pregunta, ¿cómo hacemos para que Chile, yo comparto contigo el objetivo, que Chile sea un país atractivo para la gente, atractivo para no solamente en la inversión de capital, sino también para la migración? O sea, a mí me gusta que Chile sea un país atractivo, pero eso se logra de muchas maneras, y yo creo que no se logra, disculpa la expresión, pero como bajándose los pantalones y diciendo, ¿saben qué? Chile va a ser atractivo porque vaya a pagar pocos impuestos, porque tienes una estructura para poder eludir, porque tienes una facilidad para tramitar tus proyectos ambientales con baja calidad. Te estoy extremando el argumento, lo estoy haciendo súper extremo para que se entienda, ¿ya? El absurdo, porque las normas laborales, porque no tenemos sueldo mínimo. Entonces, esto sería súper atractivo. Y hay que generar un balance. Nosotros creemos, y yo al menos soy partidario de un diagnóstico que después del 18 de octubre queda mucho más claro que en Chile hay temas por resolver. Y que por lo tanto es cierto que vamos a pasar por un proceso de incertidumbre, después del cual yo espero que Chile quede mucho más claro, que quiere parecerse a los países más bien europeos, que tienen normas fiscales más estrictas que las chilenas, que recaudan más, que tienen también más derechos garantizados, más que lo que se parecía al Chile de los últimos 30 años. Y esa certeza, yo creo que a muchas personas nos asiste la certeza de que cuando consigamos esas normas que no vienen heredadas de la dictadura, sino que nos las dimos nosotros mismos, vamos a ser un país mucho más en paz y por lo tanto un país mucho más estable y más tranquilo. Giorgio Jackson, muchísimas gracias. Antes una pregunta, tú no te reeliges, ya lo has dicho hace mucho tiempo. No me voy a reelegir. ¿Y tú no tienes edad tampoco? O sea, para... bueno, no, además yo no me reelijo, es la gente la que reelige, pero no me va a postular. No, se entiende en terminología política, no vas a la reelección. Es que me contaron no, voy a la reelección. ¿Y tienes ya planes? O sea, tengo en mente algunos deseos, pero no sé si se van a poder cumplir con todo lo que está pasando en Chile. ¿Es cierto que estás postulando a una universidad extranjera para irte a estudiar un doctorado? No he postulado, pero he mirado muchos programas. Me gustaría mucho, es como algo que tengo en deuda conmigo mismo, el poder perfeccionarme con estudios en alguna parte en el extranjero. Me encantaría hacerlo. Creo que igual las cosas que están pasando en Chile. ¿En MIT? ¿Supe que estás postulando o no? No tengo idea de dónde salió eso. Te prometo que no. Está bien, ¿por qué quieres estudiar? Me gustaría estudiar temas relacionados a políticas de tecnología y de globalización. Son como los temas que me mueven. ¿País que te gustaría como horizonte? No lo tengo claro. Hay varias cosas en Inglaterra que me gustan, en otros lados, pero todavía lo mantengo suspenso. Porque yo todavía no lo resuelvo, no es porque te quiera ocultar algo, no lo tengo resuelto. Está bien, sí, es una cosa casi anecdótica. Te agradezco mucho, que estés muy bien. Buenas noches. Chao, Matías. Saludos a la gente, ojalá que nos cuiden. Chao. Pausa y volvemos en Vía Pública. ¿Sabías que un corredor de propiedades puede ganar hasta un 4% por la venta de una propiedad? Tú puedes ser corredor de propiedades estudiando además 100% online. Colegio Inmobiliario te invita a su programa especial de capacitación. Tú puedes ser un corredor de propiedades exitoso. Más información en colegioinmobiliario.cl o llamando al fono 2321 00084. Vamos a tomar contacto con Carlos Melo, que es director del Centro de Ingeniería y Políticas Públicas de la Universidad de San Sebastián y ex subsecretario de Transporte. Carlos, muy buenas noches, gracias por recibirnos. Hola Matías, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Gracias, pues muy buenas noches. Bueno, se inicia una etapa de transición para la comuna de Providencia. Y uno de los temas que más se ha tocado de Providencia y de Santiago también es que son dos comunas muy céntricas, muy del corazón de esta ciudad, de la movilización
de los 7 millones de santiaguinos que nos movemos de una comuna a otra, muchos pasamos varias veces al día por alguna de estas dos o por las dos. Entonces me gustaría ver que el impacto que pueda tener en la movilidad, el que Providencia específicamente se levante para el próximo lunes ya la restricción de salir o la cuarentena. ¿Cómo lo ves? Mira, efectivamente, como tú planteas, en general el eje Alameda-Providencia es un eje donde se concentra una cantidad importante de viajes de la ciudad. Ya es un eje atractor de muchos viajes al trabajo, viajes de estudio también alrededor de ese eje, y por lo tanto el activar o el paso de la comuna de Providencia a esta fase de transición obviamente podría elevar los índices de movilidad no solamente de la comuna de Providencia, sino que también del resto de la ciudad, que empiezan a generarse viajes hacia la comuna. Esto creo yo que está fundamentalmente dado por cómo se retomen las actividades en la comuna. Si hay una apertura del comercio, si vemos personas que trabajan en la comuna y que empiezan a viajar desde otras comunas, aunque se mantengan en cuarentena, debiésemos ver un aumento en la movilidad, no solo en Providencia, sino que también en el resto del sistema de transporte en general de la ciudad. Pensemos en que con las 7 comunas que pasaron a la fase 2 hace una semana, vimos un aumento, por ejemplo, en las validaciones del transporte público del orden de un 12% en promedio. Claro. Con Providencia eso debiese verse consolidado y aumentado aún más. Sí, yo estaba viendo la aplicación Citizen, que nosotros utilizamos aquí bastante, que son estos detectores de satelitales, ¿no es cierto?, que pescan conectores de Wi-Fi de los teléfonos, de personas a pie, en micro, en bicicleta, en auto, lo que sea. Y estaba mirando que la región metropolitana en la última semana ha crecido un 10% en la movilidad. Claro, respecto a la última semana, desde ayer, 7 días para atrás, y la anterior, ha aumentado toda la región metropolitana 10%. Y Providencia, fui a buscar específicamente, 9,9%. O sea, andan en el promedio de toda la región metropolitana sin levantar la cuarentena. ¿Ustedes estiman que puede subir a cuánto esto? Mira, efectivamente, pensando en que Providencia es un polo atractor de viajes, el más importante junto con Santiago, uno debiese esperar que ese 10% que vimos en la última semana se genere un aumento en la misma línea. Un 10% adicional yo creo que tranquilamente es algo que la comuna de Providencia podría generar por sí sola. Es súper importante y creo que eso explica de cierta forma la decisión de la autoridad de levantar la cuarentena en Providencia y no hacerlo en Santiago, porque cuando uno ve los índices de contagio de ambas comunas, las comunas tienen un comportamiento bien similar, pero desde el punto de vista de la movilidad, incluso, haber levantado Carlos, la cuarentena... Incluso mejor Santiago que Providencia, curiosamente. Esa es la paradoja. Sí, sí, de hecho, es una paradoja bien importante y yo creo que se explica por la cercanía de Providencia con las comunas del sector oriente. Finalmente, lo que ocurrió con las primeras comunas que entraron en transición es que el sector oriente entró en esta fase, Providencia era justo el borde. Sí. Cuando tú ahora... Providencia ingresa a ese grupo, el borde se produce en Santiago. Entonces, en Santiago la próxima semana también debiésemos, creo yo, ver un aumento mayor. Hoy día tenemos índices de movilidad que son muy similares a los que teníamos la semana previa a que se decretara la cuarentena en toda la región metropolitana. Y eso es bien importante tenerlo en cuenta. Cuando tú comparas en los diferentes indicadores de Citizense, de Telefónica, Entel, las validaciones del transporte público, tú en general observas que hoy día estamos en niveles de movilidad muy parecidos a los previos a que se decretara la cuarentena en toda la región metropolitana. Con Providencia esto debiese crecer aún más. Si tú lo comparas con un día normal, todavía estamos bajo, ya con un día normal, por ejemplo, del año pasado. Todavía estamos en un 70%. Eso le llamamos pre-COVID, o sea, antes de que vinieran, por ejemplo, la suspensión de las clases, que ese fue como un hito súper importante. Estaba mirando que estamos un 34,8% abajo. O sea, hay una disminución de un tercio, pero todos decían que para lograr aplacar bien este asunto del COVID tenía que llegarse al 60 o al 70. Nunca llegamos a eso, llegamos al 51, 52 como mucho. Pero bueno, así están las cosas por ahora. El problema que decía la subsecretaria Daza hoy es que Santiago no se abre porque tiene comunas alrededor que están con algunas complicaciones todavía. Entonces ese límite que tú decías puede complicarse. Por eso es que se van con tanto cuidado.
Es una razón muy atendible. En Santiago además hay una cantidad importante de viajes intracomunales. Recordemos que con toda la construcción y el desarrollo en altura que hay en la comuna de Santiago habitacional, hay una cantidad de viajes intracomunales al trabajo que hoy se producen en la comuna de Santiago que es muy importante, que en la comuna de Providencia existen, pero es en una proporción menor. La cantidad de gente que vive en Santiago hoy día es mucho mayor a la que vive en Providencia. Entonces, eso explica esta diferenciación. Más que buscar, yo creo, explicaciones en los parámetros de contagios de ambas comunas, la diferencia está en que levantar la cuarentena en ambas al mismo tiempo generaba una condición de la movilidad que podía llevarnos rápidamente quizás a una situación similar a la que tuvimos en el pasado, y parece súper apropiado esto de hacerlo gradualmente con una comuna primero y después la otra para ver los impactos que tiene sobre el sistema de transporte. Tal cual, porque para allá quiero preguntarte, esta gradualidad permite el que vayan poniéndose a prueba políticas, mecanismos, por ejemplo, de un uso razonable, dentro del contexto de pandemia, de la locomoción colectiva, el transporte público. ¿Está preparado el transporte público para ir entrando en fases de transición y preparación, que se llaman las fases 2 y 3, por ejemplo? ¿Tú crees que ha dado el ancho la planificación de las autoridades hoy respecto del transporte? Mira, a ver, desde el punto de vista operacional, el sistema hoy día está entregando una oferta en promedio que es mucho mayor a la reducción de demanda que ha tenido el mismo sistema, ¿ya? Como tú mismo decías, el transporte público en particular tuvo caídas mucho más bajas en los viajes, 80% versus la época pre-COVID, mientras que la frecuencia y la oferta se mantuvo más o menos con una caída del 30%, ¿ya? Entonces, se dio más oferta para tratar de generar distanciamiento social, con los costos que eso implica para el sistema de transporte. Pero sin embargo, el sistema, si nos viésemos enfrentados a un escenario de retorno a la normalidad, no va a poder ofrecer condiciones de evitar hacinamientos. Claro. ¿Ya? El metro no resiste ponerle el doble de oferta, por lo pronto. Claro. Por un ejemplo. De hecho, es imposible en el corto plazo, por ejemplo, como tú muy bien dices, o aumentar la oferta en el metro o en los buses en las horas punta. Claro. En las horas punta operan toda la flota disponible y traer nueva flota se demora un año. Entonces, en ese sentido, hay ciertas medidas que la autoridad ha enunciado en un plan. Lo que creo yo que sería positivo es intentar aumentar la velocidad de aplicación de esas medidas. Por ejemplo, se anunció un plan de nuevas pistas solo bus y vías exclusivas para el transporte público, alrededor de 100 kilómetros. Es una medida muy positiva, porque las pistas solo bus y las vías exclusivas, al permitir que los buses vayan más rápido, dan más vueltas, como tú muy bien dices, y aumentan la capacidad del sistema. Pero necesitamos que esas pistas estén funcionando cuando volvamos, no que estén funcionando en 5 meses más. Entonces hay un tema de velocidad en concretar ese plan, que hoy día creo yo que es lo más preocupante. El sistema, pese a esas medidas, va a ser un sistema que no va a dar el espaciamiento suficiente. Y es ahí donde las personas también tienen que tomar de cierta forma una actitud muy proactiva en su cuidado, los que tengan que moverse en transporte público. Hoy día se ha empezado a levantar evidencia en varios sistemas, Hong Kong, en Japón, en París, sistemas que son hacinados, ¿no? No piensen que en Hong Kong o en París la gente en el metro viaja con muchos pasos, viajan tanto más apretados que las personas en el metro de Santiago, donde con las adecuadas medidas, uso de mascarilla en todo momento, prohibición de hablar en los viajes, la tasa de contagios no se ha disparado por usar esos modos de transporte en los retornos a la actividad. Entonces creo que ahí hay un punto importante también. Si tenemos los cuidados adecuados, si es que los que podemos nos movemos a otras alternativas y dejamos un poco más de espacio en el transporte público puede ser seguro. Pero para ser seguro, hay que tomar medidas desde la autoridad, y también los que usamos el transporte público tenemos que tener una actitud proactiva de cuidado en él. Carlos Melo, muchísimas gracias por tu tiempo y por darnos tu mirada sobre cómo en la práctica, en cómo nos movemos, cómo interactuamos, se tiene que ir dando este proceso de desconfinamiento gradual. Carlos, muy buenas noches. Muchas gracias a ti, Matías. Buenas noches. Muy bien. Hacemos una pausa y volvemos aquí en Vía Pública.
Y ya estamos de vuelta. Revisamos de inmediato nuestro portal de noticias 24horas.cl, que está encabezado en este momento por la siguiente noticia. Congreso aprobó Ley Nacional del Cáncer. El Congreso lo aprueba y despacha este proyecto que crea entonces esta Ley Nacional del Cáncer. La iniciativa permitirá contar con recursos permanentes del Estado para financiar los tratamientos que actualmente no están cubiertos por el sistema de salud. Más detalles en 24horas.cl. Revisamos qué dice el termómetro de la región metropolitana en este momento. Bueno, dice que hay 9 grados y que el cielo está nublado. Para hoy se anunciaba lluvia y no llovió. Al menos yo recorrí 3 comunas hoy por razones laborales y no sentí ni percibí ninguna gota. Así es que, bueno, eso es lo que hay ahora, nublado solamente. Para mañana y pasado, ¿qué es lo que ocurrirá aquí en la región metropolitana? Veámoslo. Para mañana estará despejado, tendrá una máxima probable de 17 grados. Y luego tendremos para el viernes máxima probable de 21 grados y el cielo estará parcial. Revisamos otras 2 regiones del país, por favor. Temuco, región de la Araucanía, estará con cielo parcial y una máxima probable de 11 grados. Y luego San Pedro, en el norte, San Pedro de Atacama, región de Antofagasta, tendrá una máxima probable de 25 grados y cielo parcial. ¿Escuchamos a quién? A Cecilia, la única, Cecilia Pantoja. Fue postulada al Premio Nacional de Artes Musicales mediante una carta abierta al Ministerio de las Culturas, las Artes. Toda la vida no sé. Lisa.